Una unción poderosa. Y hay una persona ahí que nos está escuchando, son varias personas que van a ver este programa. Siento a Dios, señores. Y están en un estado que le han hecho tanta pregunta a Dios. Así te dice el Espíritu Santo de mí. No dejes que nada perturbe tu mente, porque Dios va a hacer algo sobre tu vida. Veo una soledad que se va ahora y veo una situación en tu vida que desaparece. Te dice el Señor, tú no estás sola. Ella sabe, tú sabes que es a ti, que Dios te está hablando. Hola a todos, yo soy Candy Rodríguez en una entrega más de lo que es Relatos de Fe. En este momento me encuentro en Jaina, señores, con un profeta que yo siempre digo que me encanta escuchar los testimonios y en especial de los profetas. Bienvenido, profeta. Gracias, Candy, por invitarme a tu programa, Relato de Fe. Yo sé que hay personas que van a ser bendecidas a través de tu programa, amén, como lo han sido muchas personas ahí. Sí, porque cada persona que pasa por esta plataforma tiene un testimonio impactante de edificación a cada persona que lo escucha. Entonces yo quiero que me diga su nombre y que se presente y que nos cuente. Yo no voy a interrumpir mucho para que él fluya y para que nos cuente su relato en esta ocasión. Amén. Gracias, Candy. Bueno, doy gracias a Dios. Mi nombre es el pastor Stalin Amparo. Tengo el ministerio profético. Tú sabes, Candy, que antes de yo ser cristiano, mi llamado, Dios desde a pequeño siempre ha estado tratando conmigo. ¿Sí? Incluso yo veía a los cristianos. Y cuando yo veía a los cristianos que hablaban de que Dios cambiaba, yo decía que ¿cómo es eso, que Dios cambia? Porque yo siempre, aunque de pequeño empecé a trabajar, yo cogí la calle a temprana edad. Wow. Sí, empecé a beber, trabajaba, pero me alcoholicé. Y ese nivel de alcoholismo me llevó a un estado que yo no podía controlarme. Entonces yo escuchaba de personas que hablaban que Dios cambiaba, que Dios libertaba. Sí. Yo llegué a tener banca de números, ganaba dinero, pero me gustaba la calle. Yo fui inclusive bailador de salsa. Wow. Yo competía con gente que bailaban salsa y todo eso me tenía atado. El sistema, porque realmente eso era lo que eso es lo moderno, eso es lo que está. Realmente es así. Indiscutiblemente, todo eso me tenía atado. Yo no sabía cómo lidiar con esto, porque aunque estaba en un momento, porque hay personas que a veces se sienten que están contentas, pero tienen un vacío muy fuerte. Sí, me consta. Y ese vacío que yo sentí, yo decía, pero que yo me siento mal. Yo sentía un llamado de parte de Dios, pero yo era muy débil por la carne. Pero un día, yo recuerdo que estando en mi casa, que venía de una discoteca, yo me senté, eran las 3 de la mañana, y yo le oré a Dios, estando en un estado muy difícil en mi vida, y le pregunté a Dios, y dije, si es verdad que tú cambias, como dicen los evangélicos pentecostales, yo quiero que tú me cambies, porque mi mamá siempre me esperaba todos los días, casi todos los días a las 3 de la mañana, porque yo estaba en la calle. Yo no sé cómo, bueno, sí, ahora yo sé, Dios tenía un plan conmigo y fui libertado del alcoholismo, fui libertado de las ataduras, de muchas cosas que vinieron trascendiendo en mi vida. Pero yo me quiero profundizar en algo. Antes de yo ser cristiano, yo intenté suicidarme. ¿En serio? Sí, porque yo entré en un estado depresivo. ¿Por qué? Porque no podía dejarle el alcohol, me endeudé muchísimo. Y ahora yo entiendo que la deuda es un espíritu que atrapa a la persona para mantenerlo soyugado y esclavo. Qué bueno que tocas ese punto, que la deuda es un demonio, por decirlo más claramente. Claro, inclusive la palabra de Dios lo dice, cuando vino la viuda, vinieron acreedores porque querían llevarse sus hijos, porque su esposo le había dejado una deuda. Y ella vino donde el profeta y le dijo, mi señor, tu siervo, el profeta, que era mi esposo, me dejó una deuda y han venido los acreedores a buscarme, a mis hijos como esclavos. Entonces la deuda te esclaviza y el que esclaviza es el diablo. Entonces es un espíritu que te quiere mantener soyugado. Pues déjame decirte, Candy, que yo quedé tan endeudado por causa del alcohol, por causa de la vida que yo estuve viviendo,
Tengo que resumir este testimonio porque es bastante largo. No, pero no te preocupes porque nadie anda con prisa. Sí. Tómate tu tiempo, de verdad. Amén. Y yo recuerdo que estando yo en esta condición, yo le pedí a Dios que me ayudara, pero yo intenté suicidarme. Yo subí a una azotea, a la 5ª planta, donde vivía mi papá y mi mamá, o vive mi papá todavía, mi mamá partió con el Señor. Y yo recuerdo que estando allí en la azotea, yo intenté suicidarme. Cuando yo intento suicidarme, lanzarme de aquel lugar, yo escucho la voz de Dios que me dice, no lo haga. Ahora yo entiendo que fue Dios. Santo. Porque empecé a sentir un miedo. Cuando yo estoy descendiendo, que bajo hacia la parte, hacia la primera planta, llegué allá abajo, que decidí no hacerlo, mi mamá estaba vendiendo habichuelas con dulce ahí. Es decir, yo iba a caer cerca de donde estaba mi mamá. Terrible, eso iba a ser un trauma Muy fuerte. muy fuerte. Pero lo grande de esto, Candy, es que descendiendo yo, viene una mujer como a 2 cuadras de donde yo estoy, una mujer cristiana, viene con una Biblia. Y yo veo que viene derecho hacia donde yo estoy, al frente de mí, y se para hacia donde yo estoy, y me llama por mi nombre. Y me dice, ¿tú eres Stalin? Digo, sí. Digo, el Señor me envió para que te predicara. Yo hace 2 meses le había dicho a Dios que si Él cambiaba, que me cambiara. Santo. Y recuerdo que esta mujer me dice, hace 2 meses Dios me habló y me dijo, predícale, Stalin. Así mismito. Ella empezó a predicarme, me empezó a hablar, me profetizó. Me dijo, mira, Dios te va a bendecir, te va a dar una familia, Dios te da un llamado pastoral, todas esas cosas. Y después que me profetizó, impuso la mano sobre mí y oró por mí. Luego ella me dice, te espero en la iglesia. Me mandó a buscar con uno de los hermanitos de la iglesia. Y cuando me manda a buscar, yo fui a la iglesia. Recuerdo que esa noche, un 15 de junio del año 1995, tengo casi 30 años sirviéndole al Señor, lo cumplo ahora. Ese día yo me senté y estaba yo solo en la iglesia. No habían llegado los hermanos. Empezaron a poner alabanza y yo me siento en una ventana de la iglesia. Y ahí cuando yo me siento, empiezo a llorar. Llora. Yo no paraba de llorar. Y yo decía, ¿qué es lo que me pasa? Que yo oro tanto, pero era el Espíritu Santo trabajando conmigo. Ahí empezaron los hermanos a llegar, pero yo estaba como en una comunión con Dios. Todavía no he entregado mi vida al Señor. Entiendo. Como de algo que está siendo transformado. Por eso yo siempre he dicho a los que escuchan tu programa, Dios cambia y transforma. Hay personas ahí que están sin esperanza, que piensan como que su vida es una ruina. E incluso hay personas que muchas veces han decidido decir que la vida no tiene sentido. Sí, hay un sentido. Y ese sentido te lo da Cristo. Amén. Porque Cristo cuando llega transforma y cambia la vida del ser humano. Y sana, liberta. Liberta. Candy, y recuerdo que cuando yo estoy ahí en la iglesia, empezaron los hermanos a llegar. Y cuando están llegando, se llena la iglesia, empieza la pastora a cantar, los hermanos a cantar, y yo sigo llorando. A las 6 de la tarde llegué, los hermanos llegaron a las 7, empezó el culto a las 7 y yo sigo llorando. Cantan, predica el predicador, y cuando predica, dice, ¿alguien quiere a Cristo? Yo me levanté inmediatamente. Y yo dije, yo quiero a Cristo. Me convertí esa noche, y cuando me convierto esa noche, porque yo sé de dónde yo vengo. Sí, claro. Yo vengo de un mundo corrompido y yo entiendo que ya yo sentía como una liberación en mi vida. Es decir, antes de yo entregarle mi corazón a Cristo, ya el Señor estaba libertándome. Estaba trabajando. Yo empecé a sentir una liberación. Sucede, Candy, que cuando yo voy a salir de la iglesia, le digo yo a la pastora, no me dejes salir sin una Biblia de aquí. Y me da una Biblia y yo voy todo el camino, aquel camino oscuro, era las 9:00 de la noche. Cuando estoy llegando a mi casa, un joven que era muy amigo mío, que murió, a cual yo le prediqué, me dijo, yo te estoy esperando. Digo, ¿para qué? Para que nos vayamos a beber. Yo le dije, no, es que ya yo he cambiado. ¡Qué tentación! Una tentación fuerte, Candy. Digo, no, es que ya yo he cambiado, ya yo no necesito la bebida. Cristo me ha libertado. Me dice, ¿tú te convertiste? Digo, sí, me convertí. Y aquí viene el detalle más fuerte. Porque la persona cree que cuando se convierten ya todo es una solución completa. No, ahí es que viene la batalla grande. Muy fuerte.
Ahí empezó la batalla. Yo empecé a tener batalla en mi propia casa con mi propio papá. Mi papá no era cristiano. Recuerdo que mi papá, una noche de madrugada, yo estando en mi casa, durmiendo, se levantó y me quiso sacar de la casa. Y me dijo, yo no quiero cristiano aquí en mi casa. Increíble. Mi papá borracho. Y yo le oré a Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Tú que estás escuchando ahí, que vas a escuchar este testimonio, que está atravesando por situaciones difíciles y momentos en los cuales te pregunta qué sentido tiene la vida. Dios tiene un plan. Recuerdo que yo le oré a Dios con fe en ese momento y le dije, Señor, así como me cambiaste, cámbialo. Wow. Yo empecé a orar y decirle, Señor, así como me cambiaste, cámbialo. Y recuerdo que mi mamá le dijo, Fello, deja a ese muchacho tranquilo. Ese muchacho se convirtió al Señor. Y yo empecé a orarle a Dios. Y me acosté en la sala de mi casa. Entonces en la casa no había más cristianos. No, solamente yo. Okay. Yo me convertí, en mi casa no había cristianos. Solamente yo estaba en mi casa. Y recuerdo, Candy, que mi papá se acostó esa noche. Y como a los 2 meses pasó algo sobrenatural. Sucede que mi papá me manda a buscar a los 2 meses. Yo vivía en la iglesia. Yo quiero decirle esto a la gente. Cuando yo me convertí, yo me mudé prácticamente en la iglesia. Porque necesitaba tener como limpiarme. Un encuentro con Dios más cercano. Y no estar en el mundo. Porque a veces hay cristianos que se convierten y de una vez quieren salir a predicar. No. Con prisa. Con prisa, no. No, estése tranquilo. Escóndase. Límpiese. Busque a Dios. Llénese de Dios. Los discípulos no predicaron inmediatamente. No. Entonces yo me convertí hoy y es bueno el ánimo que tú tienes, pero debes de prepararte. Yo me escondí por un tiempo y después de ese tiempo fue que yo salí a predicar la palabra. Muy interesante que des ese punto, porque hay cristianos que se desesperan sin prepararse, con fiebre, quieren salir a la calle a predicar. Eso es así. Y mucho de eso, muchas veces empieza con ese fuego. Pero el enemigo, como ellos no están bien cimentados, los zarandea y se descarrían. Y ahí es que está el problema. La gente dice, pero y este empezó ayer y mira, ya está descarriado. Porque tiene que apartarte. Yo me aparté, Candy. Duré un tiempo y después de ese tiempo fue que yo salí a predicar la palabra. Mi papá me llamó como a los 2 meses, estando yo en la iglesia. Y yo le dije, papá, ¿para qué usted me llama? Me dice, yo quiero convertirme. Wow. Y yo le dije, ¿por qué usted quiere convertirse? Y me dijo esta palabra. Mi papá era alcohólico también. Sí, porque tú sabes que hay maldiciones generacionales que uno va heredando. Yo lo sé. Mi papá era alcohólico y yo recuerdo que mi papá me dice, yo me quiero convertir porque yo oí la voz de Dios. La misma voz que escuché yo. Y yo le dije, ¿qué le dijo papá? Me dijo, cuando yo estaba caminando para buscar una botella de romo fiada, no me la fiaron. Yo sentí una vergüenza, fui a otro colmado para buscarla también fiada y no me la fiaron. Me ofendieron las personas. Y cuando iba de camino hacia mi casa, oí esa voz que me dijo, Fello, conviértete, te vas a morir. Y él me mandó a buscar. Recuerdo que yo hice la confesión de fe. Mi papá hizo la confesión de fe, se convirtió y mi papá hoy está perseverando. Pero aquí viene el detalle más grande, Candy. Cuéntanos. Luego que yo soy cristiano, Dios me prepara para su obra. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Cuando tú sales de la tiniebla a la luz, va a venir el enemigo a tratar de tentarte. Porque con lo que más te gusta. Efectivamente. Cuando Cristo fue llevado al desierto por el Espíritu, la Biblia dice que fue llevado al desierto para ser tentado y vino el enemigo ¿a qué? A tentarle. Teniendo 40 días, tuvo hambre y le dice el enemigo, si tú eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierte en pan. Y ahí vino la palabra. Porque el diablo siempre va a buscar la forma de sacarte del propósito que Dios te marcó. Así es. Cuando yo me convertí, que ya yo estoy en la calle, que ya yo empecé a predicar la palabra, el enemigo empezó a tirarme, y Dios empezó a tratar conmigo. Me dijo, no temas, yo estoy contigo. Recuerdo que me llevaron en una ocasión a pastorear al kilómetro 61 en Básima. Eso está para acá, por los lados del Cibao.
Y ahí el Señor me llevó a predicarle en Batallas. Yo no sabía lo que eran demonios. Yo no sabía lo que eran ataques de la tiniebla. Pero yo empecé a verlo. Cómo el enemigo empezó a atacarme para sacarme de ese lugar. Yo quiero que tú le expliques qué es un batey. Un batey es un lugar donde viven mayormente los nacionales haitianos y dominicanos. Por eso se le llama batey. Okay. Porque es un lugar místico donde están también los haitianos y están los dominicanos. Entonces ahí te mandó el Señor a predicar. Ahí me mandó el Señor a ese batey. Cuando yo estoy predicando, recuerdo que una noche, estando yo durmiendo en la iglesia yo dormía, en esos batalles, esos lugares, son mayormente las casas, están un poco distanciadas, no están todas juntas. Y se practica mucho la brujería y se practica mucho la hechicería. Recuerdo que yo estaba durmiendo a las 3 de la mañana, se me apareció un toro. Muchas personas ignoran el poder del enemigo. La Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones del diablo que como león rugiente está buscando a quien devorar. Siempre el enemigo va a hacer todo lo posible por sacarte del plan y del propósito que Dios te marcó. Porque ¿qué hace Dios? Dios te saca de las tinieblas y te limpia. Pero el enemigo, cuando ya Dios te limpia, que te da el poder, tú eres una herramienta en las manos de Dios. Y al ser una herramienta en las manos de Dios, eres un peligro para las tinieblas. Y las tinieblas saben lo que tú portas. Así es. Y lo que tú llevas. Y yo recuerdo, Candy, que cuando yo estoy ahí pastoreando en ese lugar que Dios me llevó, después que Dios me sacó de la droga, del alcoholismo, gracias a Dios una vez probé droga, pero no me gustó. No te gustó y no seguiste en eso. Y no seguí. Es decir, en esa parte. En esa parte Dios me libró. Pero del alcoholismo sí yo estaba completamente atado. Pero Dios me dio ese llamado, un llamado para yo predicar la palabra. Y me fui a ese batey y venía un toro en una visión que yo veía. Venía y golpeó la iglesia donde yo estaba durmiendo en el piso. Y yo sentí literal que todo se movió. Yo me levanté, empezaron los perros a maullar, los perros, y yo veía que los perros tocaban la puerta de la iglesia y yo decía, algo está pasando. Y desde ahí empezaron mis experiencias espirituales que Dios empezó a darme, de cómo el enemigo se encarga de destruir tanto la vida del que no es cristiano como la vida del cristiano. Del que es cristiano. De hecho, hay una entidad que le dicen así, toro, en la brujería. Exacto. Y el enemigo empezó, pero ¿qué pasó con esto, Candy? Que yo no quería eso. Y yo le pregunté a Dios por qué. Yo empecé a ver demonios. Y yo le decía, Señor, ¿por qué yo estoy viendo tanto demonio? Yo veía a los demonios en diferentes formas, cómo yo lo podía contemplar. E incluso una vez le dije a Dios, yo quiero que tú me muestres ángel. Y el Señor me dijo, es que tú tienes que saber con quién tú estás peleando. Entonces, la guerra de nosotros no son carnales. Y una de las cosas a veces que cuando el cristiano se convierte, que viene con un llamado, que Dios lo saca de la guerra del enemigo, cree que su guerra es con el hermano. Con el hermano. Y nuestras guerras no son carnales. Yo siempre digo eso. Sino son espirituales. Y empezó a mostrarme cómo las entidades de los demonios hacen que ataque a la persona para que nos ataquen a nosotros como cristianos. Pero eso no se acaba ahí, Candy. Cuando Dios me llamó para yo pastorear, Dios empezó a hacer cosas maravillosas, pero luego me trae nuevamente para aquí, para la capital. Ok. Y empecé yo nuevamente también a predicar aquí. Empecé a trabajar con mi familia. Mi hermana, que el diablo también la visitaba con un espíritu de suicidio, fue libre. Mi mamá se convirtió al Señor. Se convirtió mi papá. Otra hermana mía también se entregó al Señor. Porque cuando Cristo viene, todo lo que el Señor hace lo cambia, lo transforma. No importa la situación por la que tú puedas estar viviendo, si el Señor llegó a tu vida, todo lo que Dios hace lo transforma y lo cambia. Tengo 30 años, pero lo grande del caso es que después que yo estoy pastoreando, que salí de allá, que vine aquí a la capital, Dios me hizo una promesa de casarme. Yo me caso, hace 24 años estoy casado, pero cuando yo me caso, vinieron también las batallas en cuanto a la economía, en cuanto a las situaciones. Vino ese espíritu que antes me tenía endeudado en el mundo y se metió.
Y yo quiero decirle a muchos cristianos que están ahí, que a veces ellos dicen, el diablo me está atacando la finanza, el diablo, a veces nosotros creamos un mal hábito de financiera. Y Dios tuvo que enseñarme a yo tener buen hábito financieramente. Recuerdo que nos atacó el enemigo con la finanza y mi matrimonio casi se separa. Empezamos a vivir situaciones muy difíciles, tanto económica como espiritualmente. Nacen nuestros hijos y ahí vinieron los ataques y ahí Dios vuelve y me pone a pastorear. Okay. Y ahí, sí, Dios empezó a libertar personas, Dios empezó a sanar gente, Dios empezó a hacer muchas cosas. Pero también vi cómo los espíritus operan en la vida de la persona, que los mantienen soyugados, los mantienen atados, los mantienen de una forma oprimida. Como yo sé que este canal lo ven muchas personas que no son cristianas y otras personas que son cristianas, Dios transforma y cambia. Y Dios liberta, no importa la condición en la que tú te puedas encontrar. El Señor te liberta, te sana y limpia tu corazón. Y hay personas que tienen miedo a venir a Dios, a los pies del Señor. Yo entiendo esa parte que sentía miedo porque yo decía, cuando yo me convierta, yo lo voy a hacer, me voy a entregar definitivamente, pero seguía pecando, seguía en el mundo, seguía triste. Cuando Dios me estaba esperando y me estaba llamando. Y yo no escuchaba la voz del Señor, pero seguía mal. Entonces, dale la oportunidad al Señor, dale la oportunidad de que te cambie, de que te liberte, porque Él liberta. Sí, porque hay una visitación del enemigo. Mira, una de las cosas, Candy, cuando tú te conviertes, el enemigo te recuerda mucho el pasado. Sí, claro. Eso fue lo que hizo con el pueblo de Israel. Y hay ofertas. Y hay ofertas. Yo siempre digo, hay ofertas. Hay ataques. Porque el hecho que tú seas cristiano no es que tú no vas a tener ataques, porque hay personas que dicen, ¿dónde está Dios cuando yo estoy viviendo en esta condición? Dios está ahí. Lo que yo digo es lo siguiente, si yo, cuando me iba a suicidar, Dios me habló y me rescató de la muerte. Lo que me esté pasando ahí, Dios también lo va a resolver. El problema es que estamos viendo que Dios, como que las cosas son imposibles. El enemigo no puede tener la autoridad sobre tu vida si tú tienes a Cristo. Él va a venir a atacar y a recordarte el pasado. Y a confundirte. Te recuerda el pasado, viene la amargura, viene la depresión. Era lo que tú decías. Yo estaba el Señor, pero seguía con mi lucha de pecar. Porque el enemigo viene para que tú sigas y tú no te aceptes a ti mismo. Sí. Y diga, no, yo no soy digno de que Dios tenga misericordia de mí. Yo no soy digno de que Dios me acepte. Y eso es una lucha que vive constantemente personas que están ahí, que están atados, que le preguntan a Dios, Señor, ¿hasta cuándo yo voy a vivir así? Pues te cuento que mi mamá se enfermó y yo le oré a Dios y el Señor obró en la salud de mi mamá. Okay. Mi mamá se convirtió al Señor. Luego de 10 años, casi 15 años, Dios se llevó a mi mamá. Pero Dios restauró también mi matrimonio, que estaba viviendo una situación económica mala. Dios empezó a obrar. Pero Dios me daba las herramientas para que yo identificara que mi lucha no era una lucha carnal. Y es lo que muchas personas tienen que ver. Cuando tú vienes aquí a los caminos del Señor, tú pasas de las tinieblas a la luz. La luz. Por eso es que tantas batallas, tanta lucha. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos un cuerpo corrupto. Por eso la Biblia dice, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La pregunta es la siguiente. Yo estoy aquí en estos caminos. Señor, ¿por qué tú no obras de una manera inmediatamente? Porque Dios va tratando con el hombre interior para que ese hombre interior se vaya fortaleciendo. Ahora yo entiendo a esos cristianos que antes yo juzgaba y condenaba. Sí. Decía, esa gente no son felices, no gozan porque yo era un bailador de salsa. Vivía bebiendo, vivía en discoteca. No tengo necesidad de beber. Pero tampoco tengo necesidad de ir a una discoteca a bailar. Pero tampoco tengo necesidad de pecar, aunque vengan tentaciones. Porque que vienen como quiera. Sí, pero no tengo como esa necesidad porque siento una paz. Que eso es lo que impacta mi vida. Que la paz que yo tengo sobrepasa todo entendimiento. La paz no es como el mundo la da.
Porque antes, para yo tener paz, necesitaba estar en una discoteca bebiendo. Bailando y bailando salsa. Eso de la música yo lo entiendo, porque al yo venir de cantar música típica, donde se escucha un típico, yo quería estar ahí. De hecho, soy muy amiga de casi todos los músicos típicos y me invitaban. Todavía me invitan, pero a mí no me hace falta. Yo no extraño eso, yo no extraño la bebida. No me hace falta para nada, por eso te entiendo. Porque yo sé que fue fuerte, te costó, ¿verdad? Para yo convertirme me costó, incluso llegó un momento en que yo decía, pero si yo me convierto, el fin de semana yo tengo una actividad. Y entonces... ¿Y cómo yo voy a dejar? Porque yo entendía que si me convertía ya no podía seguir en esa... Yo tengo una actividad, yo tengo que hacer esto, y yo pensaba en lo que yo iba a hacer porque yo era un bailador de competencia. Yo era un bailador de clase fina, de salsa. Y no hay algo que ate más que la salsa. El que sabe de salsa y baila salsa, vive atado de una forma tremenda. Sí. Y así vivía yo, atado en esa condición. Yo le decía, Señor, ¿y cómo tú me vas a librar de esto? Pues mire, ¿quiere que le diga algo? Yo oigo salsa y a mí eso no me afecta. Ya. No. Porque cuando Cristo viene, todo lo cambia. El único que invierte en lo que no sirve y le saca provecho es Dios. Dios te agarra de lo más vil, te levanta y te salta. Tú sabes que hoy en día las personas que me llaman son la gente que son gente importante, que me dicen, hermano, pastor, profeta, yo quiero que usted ore por mí. Me buscan lo que antes no me buscaba. Wow. Mientras yo antes estaba, que una vez, inclusive yo dormía hasta, llegaba un momento en que me emborrachaba tanto que dormía en el contén. Que a veces no amanecía, pero me quedaba dormido en los contenes. Y hoy yo puedo predicar el evangelio de Cristo y decir, Dios transforma, cambia. Con seguridad. Con seguridad del poder de Dios. Que el enemigo ataca, que vienen los demonios, que vienen las luchas, sí, porque siempre van a estar ahí. Siempre. Para sacarte del propósito de Dios. Y son muchas cosas, Candy. No, pero yo quiero ahora que me cuentes cuándo empieza a manifestarse el don profético. Es muy importante saber. Sí, ahora vamos a hablar de la profecía. Mire, yo estoy en mi casa en una ocasión, tenía yo como algunos 3 meses en el evangelio. Sí. Y un hermano me dijo, yo quiero que tú vayas a un retiro conmigo. Fuimos a un retiro, ¿no? Yo tenía un mes. Y cuando yo voy al retiro, hay una profeta que me llama y empieza a profetizarme y me dice, mira, Dios te va a usar, Dios va a hacer cosas grandes contigo, pero yo no podía entender lo que ella me estaba diciendo. Y empezó a profetizarme de las cosas que Dios iba a hacer. Pues cuando ella me termina de profetizar, yo voy con mi amigo. Sí. Hacia el camino de mi casa. Y yo le dije, me está pasando algo que yo no lo entiendo. Y él me dijo, ¿qué te pasa? Y dice, no te puedo explicar. Vamos caminando rápido, no te detengas. Escucha esto. Me dice, ¿pero qué te pasa? Digo, camina rápido, no te detengas, no hable con nadie. Digo, no te lo puedo explicar ahora porque no entiendo. Cuando vamos de camino hacia mi casa, mi papá y mi mamá estaban trabajando, yo estaba solo en la casa. Uh-huh. Cuando llegamos, que yo abro la puerta de mi casa, inmediatamente el Espíritu Santo me tomó. Y yo empecé a hablar en otras lenguas. Yo no sabía lo que era hablar en lengua. Y cuando yo empiezo a hablar en otras lenguas, hablando en lengua y glorificando el nombre del Señor, el amigo mío estaba como impactado. Digo, estate tranquilo. Cuando el Señor me empieza a hablar en otra lengua, yo vi en mi casa que los espíritus que me hacían la guerra a mí y a mi familia empezaban a salir. Sí, yo lo vi así, wow. Que empezaban a salir. Sucede que entonces un día yo estoy leyendo la palabra del Señor. Y cuando estoy leyendo la palabra, empecé a ver los dones. Los dones. Y cuando estoy leyendo los dones, dice, porque el que habla en lengua habla misterio a Dios. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres. Porque pida, dice así mismo, dice el texto. Dice, procurar los dones, pero sobre todo que profeticéis. Y yo le dije a Dios, yo quiero ese don. Así mismo leyendo. Sí, yo quiero ese don. Y un día, escucha esto, Candy. Un día yo estoy predicando, que fue la primera vez que se manifestó ese don en mi vida. Un día yo estoy predicando, y cuando estoy predicando,
yo estoy en un lugar y en ese lugar yo hay una persona que está ahí sentada y yo empiezo a profetizarle, yo no podía parar. Yo decía, yo no sé lo que... Y empecé a profetizarle. La mujer empezó a brincar y decía, Dios me ha confirmado. Yo vi que Dios estaba haciendo obra. Entonces, había algo que el Espíritu de Dios me impulsaba. Habían palabras a veces que yo no podía controlarla. Claro, en ese tiempo yo era un neófito. Un neófito en la palabra, yo no podía entender. Pero yo empecé a usar esa palabra profética. Yo decía, pero Dios me está usando. Iba a los lugares, mujeres que no quedaban embarazadas. Yo oraba por ellos, le decía... Dice el Señor, el año que viene a tal fecha vas a tener un hijo. Y quedaba embarazada. ¡Wow! ¡Qué bonito! Quedaba embarazada. Las personas entonces empezaron a llamarme, querían oírme predicando. Yo iba a los lugares y yo decía, mira, Dios me dice tal mujer, tal esto y esto. Y así mismo acontecía. Y yo leí entonces lo que la palabra de Dios dice. Y profetizó Samuel y Dios no dejó que ninguna palabra que la que... Y te decía, Candy, que profetizó Samuel, cuando Samuel profetizaba, dice, y no dejó Dios que ninguna palabra dicha por Samuel cayera por tierra. Y yo le dije, Dios, no deje que ninguna palabra que yo haya allí dicho caiga por tierra. ¿Y sabe lo que Dios me dijo? Me dijo, métete conmigo, enciérrate. Tú vas a ver, tú vas a discernir, yo te voy a hablar y te voy a decir todo lo que tú tienes que hacer. Agarra esto. Qué interesante. Para que tú veas el don profético. El don profético viene acompañado de ciencia. Casi todo el profeta tiene que ver. Porque hay muchos profetas a veces que hablan por sus emociones. Y hay que tener cuidado. Por las emociones. Por las emociones. Las emociones. Tiene que tener cuidado porque a veces uno se liga con las emociones y cree que es el Espíritu Santo. Sí. Y te emociona. No hay... La voz de Dios es una voz tan certera que en Dios no hay sombra de variación. Es decir, cuando Dios da una palabra profética, Dios no está tentando. Dios es preciso. Wow. Lo de Dios es preciso. Y esa a mí se me activa, es como un de repente. No es algo que yo diga que planeas. No, yo no planifico eso. Ni qué horas para que pase, nada. Yo ahora siento que el don se me está activando. Amén, amén. Yo siento una unción poderosa. Y hay una persona ahí que nos está escuchando, son varias personas que van a ver este programa. Siento a Dios, señores. Y están en un estado que le han hecho tanta pregunta a Dios y sienten como una soledad, es como un espíritu que la visita de tiempo en tiempo. Y son mujeres, mayormente son 3 mujeres, que de madrugada solamente se sienten sola, una soledad y un espíritu depresivo la visita. Así te dice el Espíritu Santo de Dios. No dejes que nada perturbe tu mente, porque Dios va a hacer algo sobre tu vida. Veo una soledad que se va ahora y veo una situación en tu vida que desaparece. Te dice el Señor, tú no estás sola. Ella sabe, tú sabes que es a ti, que Dios te está hablando. No estás sola. Siento una unción grande de parte de Dios. Así es. Déjame seguirte diciendo, Candy. Eso viene, oh, gloria a Dios. Santo eres, Señor. Mira, y vete preparando porque yo estoy viendo sobre tu vida. Estoy viendo varios pasaportes. Yo te estoy viendo en Europa y veo un trabajo que tú vas a hacer en Europa con mujeres. Wow. Específicamente. Veo mujeres que están siendo heridas y Dios te usa para sanar mujeres. Santo Veo eres, corazones Señor. Quebrantados. Porque yo vi que Dios hizo contigo algo y te marcó y te posicionó. Y te dijo, Candy, aquí es que yo te quiero. Y dice el Señor, no te preocupes por la finanza, yo te voy a respaldar. Santo Veo eres. como que algo que se ha perdido, tú lo recuperas. Y Dios hace de ti cosas grandes y maravillosas. Dice el Señor, tú ves este canal de YouTube, eso fue un sentir de parte de Dios. Así Porque es. hay vidas que van a ser restauradas a través de muchos testimonios. Tú has tenido una batalla grande Sí. e incluso para transmitir muchos videos. Pero el Fuerte, Señor te dice, Señor. mira, no te va a dejar Dios. Y yo veo tu mano llena. Yo veo como Dios te llama como Esther para Ay, libertar. Y hay personas que van a ser liberadas a través de ti. Dios marcó tu vida desde tu niñez.
tú no estabas para nacer. Tu mamá tuvo dificultades en el embarazo. Sí. Oh, gloria al Señor. Cuando tú naciste, yo veía que se abrió como un portal espiritual. Gloria al Señor. Y el diablo quiso que tú te dedicaras a la brujería, a la santería, a la hechicería. Y veía como una oscuridad, como que te quería arropar de tu niña. Pero había en tu corazón algo que palpitaba. Decía, pero que yo siento que Dios va a hacer algo conmigo. Santo Y eres, Dios te ha Señor. marcado como una profeta. Yo siento que Dios te marcó como una profeta. Hay algo de parte de Dios que se va a manifestar en ti, en tu vida. Donde tú pises, va a dejar huella de parte Amén. de Dios. Recibo esa palabra. ¡Wow! Espíritu de Señores, Dios. estoy muy sorprendida porque mi mamá tuvo problemas para que yo naciera. Nací un mes, de 10 meses, nací, por decirlo de alguna manera. Y para tener este programa ha sido con mucha dificultad, muchas, que emocionalmente pensaba que no iba a poder. Y también me profetizaron que Dios quería que el programa, yo decía, ¿cómo? Si yo no estoy preparada, porque yo solamente soy cantante, yo no soy presentadora, yo solamente me han entrevistado a mí, pero yo no he entrevistado a nadie. Y sobre todo, otra profeta me dijo que de parte de Dios yo era su Esther. Y él me lo dice nuevamente y yo quedo así en shock. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre. Qué grande eres, Señor. Te alabo y te bendigo. Amén. Pues, prosiga con el testimonio. Yo sé que Yo quisiera que le dé sus redes sociales, cómo lo pueden encontrar, cómo pueden contactarlo, porque yo sé que eres un hombre de Dios y estás dispuesto a orarle, a servirle a toda esa persona que lo necesite. bueno, yo tengo un canal de YouTube que se llama El Poder de la Palabra de Dios TV, pero me pueden contactar a través de mi WhatsApp, el 849-531-3228. Hay 849-531-3228 y ahí estaremos orando por las necesidades. Ahí me va a llamar una mujer que es la que el Señor Le habló. La de la depresión en la madrugada. Por favor, comuníquense porque Dios es bueno y Dios puede usarlo para orarte o para escucharte, para cualquier cosa que necesites. Ahí está el profeta Starling. Bueno, ya para terminar, una palabra de fe para toda esa gente que nos escucha. El salmista dijo en un momento, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Primero, él tuvo paciencia. Segundo, él estaba en un hoyo, pero de ahí lo sacó Dios. Ten paciencia, no importa en el hoyo que tú te encuentres, de ahí te va a sacar Dios. Gracias por la palabra, gracias por la oportunidad de estar en este programa. De verdad que me siento muy agradecida. Señores, esto fue todo por hoy. Relatos de Fe. Dios te bendiga. Suscríbete y dale like. Bye, bye.